Hola amigos y amigas, un gran saludo a todos. Esta vez les vamos a hablar sobre consejos de viaje a Francia. Si quieres saber todo sobre esta interesante temática, acompáñame hasta el final. Abrimos una nueva etapa en el canal, esta vez trayéndoles alrededor de 20 consejos de viaje para ir a uno de los principales destinos turísticos del mundo como es Francia. Si quieres saber todo sobre estos interesantes consejos para este año 2025 y planificar tus viajes y que te salgan bien en este país, préstame mucha atención hasta el final. Empezamos por el primer consejo. Francia es un país que ofrece destinos turísticos durante prácticamente todo el año. Salvo la excepción de París, existen destinos que prácticamente son visitables, recomendables en determinadas épocas del año. Por lo tanto, la primera recomendación es escoger los destinos de Francia de acuerdo al clima y la época del año, porque a veces son preferibles de visitar en verano o en invierno o en primavera o en otoño, dependiendo de la naturaleza del lugar. Francia te ofrece posibilidades no solamente de ciudades, sino también a nivel de naturaleza, y hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de escoger un lugar en este país. Consejo número 2. Comprobar el clima que va a ser en el destino que escoges en Francia. Normalmente se puede hacer esto por internet. Recomiendo encarecidamente la página Météo France, que es la que ofrece la información más fidedigna en este sentido, aunque existen otras más que también te pueden dar la información. Sin embargo, la que suele ser la más completa y la que cubre prácticamente todo el país suele ser esta, Météo France. Tercera recomendación, aprovechar la gran variedad de transportes que se pueden utilizar en el país. Se pueden utilizar variedades de transporte como son la bicicleta, el autocar, la autocaravana. Prácticamente hay opciones de transporte de todo tipo y de todos los gustos para todo tipo de presupuestos y personas. Solamente es cuestión de saber aprovecharlos y en algunos casos poder combinarlos. Por ejemplo, la autocaravana con la bicicleta es perfectamente combinable en todo el país. Aunque en el país existen una vasta red de carreteras y se puede visitar en vehículo automotor, existe una amplia variedad de transporte público que van de trenes, aviones, ferries, botes. Prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar existe en ese país para poder transportarte en materia de transporte público. Los puedes llegar a combinar y a utilizar de distintas maneras. Y salvo las zonas de naturaleza, te puedes mover con ellos prácticamente por las partes más importantes turísticas del país. Y en ese sentido, especialmente en materia de trenes, existen unos abonos especiales, billetes, que te permiten incluso recorrer toda Europa en tren, aparte de las ofertas que existen ya dentro del territorio francés y que puedes aprovechar. Es muy recomendable investigar todo esto por internet, donde suele haber una información bastante amplia y detallada en este sentido. Quinto consejo, aprovechar la vasta información que tienen las oficinas de turismo de las distintas localidades del país. Suelen tener personal cualificado, capaz de dar recomendaciones muy útiles del lugar en cuanto a información oficial. Te pueden dar mapas, cartas y planos de los distintos lugares a visitar y una panorámica general de los lugares de interés en general. Es muy recomendable siempre acercarse por una de ellas cuando se va a Francia. Existe una amplia oferta de alojamientos en Francia. Sin embargo, los que suelen ser los más rentables y recomendables en muchos sentidos, sobre todo porque se tiene contacto, digamos que en mayor medida con la cultura y el modo de hacer francés, suelen ser las casas de huéspedes, que son la maison d'hôte, como se dice en francés, o bien los alquileres que se pueden conseguir por Airbnb de apartamentos turísticos, en los que tratas directamente con dueños particulares
y en algunos casos suelen vivir en el mismo lugar y te pueden dar consejos muy útiles de qué cosas visitar en las ciudades o lugares en los que te encuentras y que son informaciones que muchas veces no aparecen en las guías turísticas. Consejo número 7. Aprovechar la amplia red de supermercados que existen en el país con una amplia oferta de productos para casi todos los presupuestos posibles. Recordemos que es un país en el que comer de restaurante puede llegar a ser costoso para casi todos los bolsillos, tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, en este sentido se puede aprovechar los productos, muchos de ellos adaptados para realizar picnics en los distintos comedores y merenderos que existen a lo largo de todo el país, que facilitan esta práctica y ahorrar un poco de dinero cuando hacemos la visita a este país. Aunque en las principales atracciones turísticas ya dejó de ser prácticamente una necesidad vital saber hablar francés, la realidad es que saber el idioma aumenta la calidad de la experiencia con la gente del país. En general, saber francés representa un plus y una ventaja a la hora de moverse, especialmente de manera independiente por el país. Por lo tanto, si vas allí, lo recomendable es siempre hablar primero en francés. En el caso nuestro, de la población hispanohablante, hay franceses que saben hablar español en la actualidad. Sin embargo, te puedes encontrar con lugares donde eso no sea así, especialmente en zonas alejadas de la frontera con España, como puede ser las zonas más al este, haciendo frontera con Italia, o países que son más francoparlantes como Bélgica, por ejemplo, donde será más difícil encontrar gente que maneje algo de nuestro idioma. Pero en general en todo el país, lo recomendable, el francés siempre. Y cuanto mejor lo hables, mejor será tu experiencia de viaje. Consejo número 9. Investigar con anticipación los horarios de visita y de los comercios en la zona en que se va a visitar de Francia. Los horarios no son iguales en todo el país. Los supermercados por regla general suelen no trabajar los días domingo o hacerlo en horario restringido en los principales destinos turísticos y ciudades del país. Aunque en general en estos lugares se puede encontrar comercios de comida como supermercados que tengan un horario amplio, en general en este sentido suele estar más restringido los fines de semana y especialmente en los festivos locales y nacionales. Y sin embargo, lo más conveniente es investigar los horarios de los monumentos y lugares de interés que se pretende visitar. Es lo más altamente recomendable para no llevarte la sorpresa de que no lo puedas visitar el día que tenías previsto. Francia, aparte de ser uno de los principales destinos turísticos del mundo, es líder en una industria en la que la oferta a nivel informático es bastante amplia. Es uno de los países más modernos en ese sentido, por lo tanto, la cantidad de ofertas de todo tipo de excursiones, alojamientos y transporte que puedes encontrar online es bastante amplia. Por lo tanto, el uso de aplicaciones de viaje como Airbnb, Vikilog y muchas otras que existen en el mercado, muchas incluso gratuitas, Skyscanner por ejemplo, te pueden ser muy útiles a la hora de viajar o incluso improvisar soluciones. Existen incluso aplicaciones que te dan recomendaciones muy fidedignas, incluso de restaurantes, en el caso de que quieras ir de turismo gastronómico por este país, que es una de las ofertas más atractivas y caras que existen en este lugar. Existe oferta de todo tipo y distintas aplicaciones muy recomendables. Las más básicas que son Booking, Airbnb o Skyscanner para encontrar vuelos y distintos transportes, aparte de las páginas del propio Servicio Nacional de Ferrocarriles francés, te puede ser bastante útil de consultar y de tener siempre. Consejo número 11. Llevar los visados y documentos de viaje siempre al día. Revisarlos por anticipado. Esto es algo que se cumple particularmente con personas que sean de fuera de la Unión Europea, que tengan otras nacionalidades que requieran
visado de entrada. Es algo que puede traer muchas complicaciones a la hora de pasar por una aduana o un aeropuerto del país. Para evitarte este tipo de complicaciones, es mejor siempre revisar estos documentos antes de la partida y, sobre todo, recomendable llevar siempre fotocopias de los distintos documentos. En los casos de robo o extravío, te puede ser muy útil para solventar los problemas. Es muy recomendable llevar un seguro de viaje en este sentido, especialmente si no eres de la Unión Europea. Incluso siendo habitante o nacional europeo, si no será con la tarjeta sanitaria europea, tener una estancia médica en Francia puede ser costosa para el bolsillo. Es muy conveniente, sobre todo si se va a pasar una larga estancia en el país, llevar un seguro médico para prevenir accidentes que te pudieran ocurrir y la consecuente factura médica que te pudiera venir por ello. Consejo número 13. Es muy recomendable familiarizarse con las normas de cortesía más aplicables en Francia. Siempre suele ser recomendable dar los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. En general está mal visto tutear a la gente que no se le conoce y, aunque no suele ser imprescindible en los últimos tiempos para visitar lugares turísticos saber hablar francés, sí que es muy recomendable al menos tener unas nociones generales del idioma o por lo menos saber decir en francés estas frases: buenos días, buenas tardes o buenas noches, que vienen a ser bonjour, bonsoir, entre otras. Francia es un país que dispone de las 4 estaciones climáticas del año: primavera, verano, otoño e invierno. Por lo tanto, a la hora de escoger vestuario para ir allí, hay que hacerlo de acuerdo a la época del año en que se visita. Al igual que se hace con la selección del destino turístico, ya que no todos son especialmente atractivos durante todo el año, también hay que hacerlo con el vestuario. Ir convenientemente vestido de acuerdo al clima que te vas a encontrar, que puede ser muy frío. Hay inviernos que en Francia pueden ser muy crudos, ventosos y fríos, dependiendo incluso de la región en la que te encuentres, y hay veranos que también son calurosos. Hay que llevar prendas de ropa adecuadas a esto. Es muy recomendable llevar un adaptador de voltaje. Este viene a ser el consejo número 17, especialmente para las personas que vengan de lugares como América, en las que el voltaje puede ser distinto y el tipo de clavijas también. El voltaje en Francia viene a ser de corriente 220 voltios de formato europeo, algo que debes tener en cuenta y que es conveniente saber, sobre todo para recargar aparatos electrónicos como puede ser el teléfono móvil o celular. Una de las cosas que se suelen pasar por alto, especialmente para nosotros los hispanohablantes cuando vamos a visitar ese país, es solamente visitar las atracciones que hay dentro de una ciudad, sino los alrededores de ella ofrecen otros atractivos que muchas veces pasan desapercibidos al visitante extranjero. Francia es un lugar en el que las ciudades suelen tener alrededores que ofrecen siempre cosas interesantes y que en muchas ocasiones a los extranjeros nos pasan desapercibidas, pero muy recomendables de visitar. Gracias a Internet puedes llegar a tener información de este tipo, de las cosas que hay en los alrededores. Por ejemplo, Montpellier, una ciudad que se encuentra en el sur de Francia, es uno de estos casos en los que la ciudad se complementa con cosas que tiene a los alrededores, llegando a dar una oferta turística muy variada de todo tipo, no solamente a nivel de ciudad, sino incluso a nivel de naturaleza, estando en una de las regiones incluso más interesantes en materia de turismo de naturaleza que hay en el país. Muchas veces pasa desapercibida para los extranjeros. Existen más lugares como Montpellier a lo largo de toda Francia. Solamente te invito a hacer tu investigación personal, especialmente por internet, donde existen páginas oficiales de turismo que te ofrecen una amplia información en este sentido y otros blogs de viajes muy recomendables también de ver. Consejo número 15. Reservar con anticipación la visita a monumentos que son de alto interés internacional, ya que te puedes encontrar con la sorpresa de que cuando llegues, si no lo has hecho,
sencillamente no lo puedas visitar si vas intentando comprar la entrada el mismo día de la visita. Existen lugares que tienen tal afluencia de turistas que incluso hay que hacer reserva con meses de anticipación dependiendo de la época del año para poder entrar. Tienes que tener en cuenta esto a la hora de ir a Francia. Viajar en transporte público en Francia, dependiendo de la época del año o el momento en el que se compre el billete, puede llegar a ser muy costoso. Es un país en el que es muy recomendable hacer reservas con anticipación. Al igual que se hace una investigación, o mejor dicho, la recomendamos hacer en materia de visitar los lugares de interés y que en algunos hay que hacer reservas previas para poder visitarlos, también a nivel de transporte público es muy recomendable hacerlo, especialmente para no pagar facturas costosas que afecten a nuestro bolsillo y nuestro presupuesto de viaje de manera inesperada. Cuanto más lo hagas de manera planificada y con anticipación, posiblemente ahorrarás más dinero y tendrás disponible para otro tipo de cosas y mejorar tu experiencia turística en el país. El consejo número 19 es visitar las distintas ferias y mercados tradicionales que existen a lo largo de todo el país. Se hacen ediciones de ellos tanto en verano como en invierno, prácticamente en cualquier época del año, y compiten entre las distintas ciudades y pueblos para hacerlos cada cual más llamativo. Se trata de una tradición muy francesa y que te permite conocer, digamos, un poco de la Francia original si sabes buscar bien. Y por último, el consejo número 20. Lamentablemente, en todas las principales ciudades europeas turísticas existen incidentes con ladrones y carteristas, especialmente amigos de lo ajeno. Para ello hay que intentar evitar las aglomeraciones, especialmente en pasillos y calles estrechas, especialmente de trazado medieval, que suelen ser así por razones históricas, que se prestan para que este tipo de personajes actúen y operen a sus anchas. A pesar de que las autoridades suelen tener incluso operativos especiales en las épocas de alta demanda turística, como suele ser el verano, la realidad es que en ocasiones las autoridades de policía de los distintos países europeos se pueden ver desbordadas. En ese sentido, Francia tampoco es la excepción y por lo tanto la recomendación es evitar las grandes aglomeraciones en redes de transporte público como el metro o en calles de trazado medieval que suelen ser a veces estrechas y que se prestan a este tipo de situaciones que favorecen la acción de carteristas, entre otras cosas. Consejo número 15. Reservar con anticipación las entradas a los principales monumentos y lugares de interés del país e investigarlos antemano. Normalmente suelen tener alguna página de internet que te permite hacer la compra de entrada o la cita previa con anticipación suficiente. Existen lugares en los que sencillamente la improvisación no está contemplada en la actualidad debido a que la afluencia de visitantes puede llegar a ser tal que no puedas comprar la entrada el mismo día que pretendas visitar el lugar y que incluso tengas que hacer la reserva previa o la compra anticipada con meses de anticipación, dependiendo de la época del año en la que quieras ir al lugar. Hay que investigar siempre las dos cosas en lugares como por ejemplo puede ser el famoso Museo del Louvre, entre otros. Y en general, esto ha sido todo sobre los consejos de viaje de Francia para que planifiques tu viaje en este año 2025 que estamos empezando. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.